Saludos desde Euronews. Hoy les presentamos las noticias más destacadas de este viernes 8 de noviembre. Estos son los titulares. En España, los partidos cierran la campaña electoral en Madrid y Barcelona por las elecciones generales del domingo 10 de noviembre. El presidente de Chile convoca un órgano de seguridad con la plana mayor del ejército y toma más medidas de orden público, entre ellas una ley antiencapuchados. Excarcelación inminente del expresidente Lula da Silva. La justicia decreta la libertad de Lula tras el fallo del Tribunal Supremo. Otros muros se alzan tras la caída del muro de Berlín. El número de barreras en el mundo se ha multiplicado desde aquel histórico 9 de noviembre de 1989. Los belgas son los europeos más felices según un estudio de Eurostat. Entre los tristes aparecen croatas, búlgaros y letones. Los españoles están llamados a las urnas este domingo en las cuartas elecciones en 4 años. Con el cierre de campaña antes de la jornada de reflexión queda pendiente el voto de los indecisos. Y la incertidumbre planea ante la división de la izquierda y el posible ascenso de la ultraderecha. Analizamos algunas claves de estos comicios, como la ralentización económica, la crisis política de Cataluña y el hastío de los ciudadanos ante el persistente bloqueo político. Estamos a pocos días de las elecciones generales en España, pero apenas encontramos simbología electoral en las calles ni conversaciones sobre política. La nueva fragmentación parlamentaria resultante de la proliferación de nuevos partidos en los últimos años ha dado lugar a un bloqueo político sin precedentes. Es la cuarta vez que los españoles acuden a las urnas en 4 años para elegir un Parlamento Nacional que ha sido incapaz de formar un gobierno y la gente ha perdido interés. Incluso quienes más se interesan en la política, como estos jóvenes militantes que dedican su tiempo libre a contribuir en la campaña electoral, sienten ya cierta apatía de cara a esta nueva convocatoria de elecciones. Vamos a acompañar a 2 de ellos en esta semana de campaña, la más corta de la democracia en España. La verdad es que el verano me ha venido muy bien de descansar, porque yo llegué a un momento de saturación, no solo por el partido, sino estar permanentemente de campaña electoral. A mí me gusta mucho, pero si a mí me cansa, puedo entender perfectamente que a los ciudadanos que seguramente no les guste, les canse aún más. Y yo creo que, bueno, efectivamente la sensación generalizada es de cansancio, nos lo dicen los ciudadanos, pero bueno, también tenemos que verlo como una oportunidad de sumar, de ganar. Lo que queremos es efectivamente dar estabilidad política y dejar a los ciudadanos tranquilos y no mandándoles a las urnas cada 6 meses. Desde el Partido Popular viven esta convocatoria como una segunda oportunidad tras el batacazo que sufrieron en las últimas elecciones. Sin embargo, las encuestas vaticinan una nueva victoria del Partido Socialista, aunque la desmovilización jugará un papel importante. Por eso Jorge y sus compañeros dedican su tiempo libre a pedir el voto. Vamos a hacer el reparto y luego vamos a ir a la sede federal del partido, la sede principal, a seguir junto con el resto de compañeros de Madrid el debate. Las primeras semanas desde que se convocaron las elecciones había bastante apatía tanto dentro del partido como en general los potenciales votantes. El esfuerzo se centra en explicar a los ciudadanos el por qué se han repetido las elecciones, que no es un capricho del PSOE que ya había ganado las elecciones, sino que es una cuestión de Estado, de que no se hubieran formado un gobierno estable y que una repetición electoral es la única forma de que exista esa posibilidad de un gobierno estable. Precisamente esa parálisis y la falta de acuerdo entre los políticos ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de los españoles. Mientras tanto, los políticos se emplean en ganarse al electorado de centro, evitando cualquier posicionamiento que les haga perder votos. Por eso eluden los problemas reales de la gente. ¿Qué asuntos están dominando? Sin lugar a dudas, más los alejados seguramente de los problemas de la gente, pero que evidentemente condicionan todo lo demás. El primero y más importante es el bloqueo. ¿A quién puede beneficiar una campaña que se está calentando día a día? Pues es el gran interrogante y seguramente va a ser esa pugna entre la moderación o las posiciones radicales. Pase lo que pase el 10 de noviembre, el resultado en las urnas será similar y los partidos necesitarán ponerse de acuerdo para formar gobierno. La gran pregunta es si cederán.
8.000 Mossos han sido desplegados en Cataluña para mantener la seguridad durante las elecciones ante la amenaza de grupos radicales de boicotear los centros de votación en la jornada del domingo. Las encuestas apuntan a que en esa región podría haber más diputados independentistas que nunca, lo que complicaría aún más la formación de una mayoría de gobierno a nivel estatal. Tensión, banderas, lazos amarillos y una herida profunda que duele a muchos en una sociedad catalana más dividida y polarizada que nunca. Los violentos disturbios callejeros protagonizados por el ala más radical del independentismo en las últimas semanas están en la mente de todos de cara a las elecciones generales de este domingo. Simpatizante del PP y residente en Barcelona, Manuel López siente rabia y pena. Siento mucha pena de lo que están haciendo con mi ciudad. El odio. ¿Odio a tu hermano o a alguien que también es catalán como tú o simplemente es tu vecino o es otra persona y le odias por pensar diferente? Simpatizante de Unidas Podemos, Doma Alonso considera que la solución al conflicto no pasa por el uso de la fuerza por parte del Estado y acusa de irresponsabilidad a los partidos independentistas. Están R que R en una posición en la que no tienen poder, porque no tienen poder en el resto de España, no tienen poder en la comunidad internacional para que les apoyen para una independencia, no tienen poder en Cataluña porque no les apoya ni siquiera la mitad de la población. Más que invitar a una pausada reflexión, el ambiente encona las posturas. Este follón se tenía que haber ya apaciguado y haberse quedado la gente tranquila para que el domingo fueran a votar como Dios manda. Independentistas. Lo que quiero es una opción independentista. Asumo, como dicen las encuestas, que ganará el Partido Socialista, pero no está claro cuál de los dos bloques políticos formará un nuevo gobierno. Un ejecutivo nacional que con frecuencia se ha decidido gracias a los votos de los electores de Cataluña. Sin embargo, esta región se presenta ahora más como un obstáculo que como una ayuda en la formación del próximo gobierno. Política de mano dura contra la ola de protestas en Chile. El presidente Sebastián Piñera ha anunciado una serie de medidas contra las manifestaciones violentas y los saqueos, mientras expertos de la ONU en derechos humanos han condenado el uso excesivo de la fuerza en las últimas semanas por parte de las fuerzas de seguridad. Violentas protestas que se han saldado con 20 muertos y unos 1.600 heridos. Para el próximo martes 12 de noviembre se ha convocado una huelga general. El presidente de Chile convoca al Consejo de Seguridad Nacional para tomar medidas de orden público ante las protestas. Este consejo es un órgano que data de 1980, en plena dictadura militar, y que sienta en la misma mesa a las autoridades del Estado y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Convocarlo retrotrae al país a dolorosos tiempos pasados, como ocurrió en la primera semana de protestas cuando el gobierno sacó al ejército a las calles. En La Moneda he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también participan otras instituciones de la República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles 3 semanas. Sebastián Piñera ha tomado además otras medidas de seguridad, como impulsar una ley antiencapuchados, como ha sido bautizada, para castigar con más dureza a quienes cometan desórdenes cubriéndose el rostro. Pero más allá de los disturbios y los violentos choques que han dejado al menos 20 muertos, el enfado de los chilenos por las desigualdades sociales es más profundo y extendido, como demuestran estas imágenes del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que fue duramente increpado por trabajadores de un hospital cuando acudía a visitar a una persona herida en las protestas. Al ministro, que tuvo que salir del hospital buscando refugio en su vehículo, le reprochaban la falta de medios y recursos en los centros médicos. Para este viernes ha sido convocada una nueva manifestación que aspira a ser tan masiva como la que congregó el 25 de octubre a más de 1 millón de personas en Santiago de Chile.
El expresidente Ignacio Lula da Silva podría salir de la cárcel de manera inminente. Un juez ha ordenado su puesta en libertad tras una polémica decisión del Tribunal Supremo de Brasil que podría liberar a miles de presos. El exmandatario purga pena desde 2018 por un caso de corrupción. La excarcelación de Lula da Silva podría ser inminente. Numerosas personas esperan en Curitiba, a las puertas de la prisión donde cumple condena el expresidente de Brasil, después de que un juez haya decretado su libertad. Sus abogados habían pedido su salida de la cárcel tras una polémica decisión de la Corte Suprema. Estamos pidiendo que la orden de liberación se publique de inmediato porque no hay ninguna razón jurídica para mantener al expresidente Lula encarcelado ni siquiera una hora más. La máxima corte del país determinó el jueves que la encarcelación de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos, como es el caso de Lula, es inconstitucional. El exmandatario lleva entre rejas 1 año y 7 meses por corrupción y blanqueo de capitales. En Hong Kong ha muerto el estudiante que cayó de un edificio en una zona de protestas en la noche del pasado domingo. El fallecido tenía 22 años y era estudiante de informática. Las protestas de Hong Kong se cobran su primera víctima entre los estudiantes. Tras meses de tensas manifestaciones, un joven de 22 años ha muerto este viernes en el hospital. Aunque las circunstancias no han sido todavía esclarecidas, según las autoridades, parece que cayó el lunes desde el tercer al segundo piso de un parking mientras la policía intentaba dispersar a la multitud. Todos los indicios apuntan a que el suceso va a generar más indignación. Hoy lloramos nuestra pérdida y también exigimos al gobierno y a la policía que inicien una investigación completa sobre su muerte y otros incidentes en los últimos meses. Los compañeros de la víctima han estado durante la semana en el hospital con la esperanza de que mejorase. Ahora no parece que vayan a frenar en su empeño por pedir más libertades en la región autónoma en unas protestas que comenzaron el pasado mes de junio y que aún es difícil predecir cuál será el final. La estrecha vigilancia de China y la posible ampliación de su poder en la zona es la principal preocupación. Cuando se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, otros muros han surgido en todo el mundo. La mayoría se encuentran alrededor de India, China y Corea y también en Oriente Medio. 40.000 kilómetros de muros en sentido literal, una cifra en fuerte aumento desde hace 20 años y que corresponde a 71 muros de Berlín. Europa, que se blinda contra la inmigración, tiene cerca de 5.000 kilómetros de barreras fronterizas que además suponen un gran negocio. El muro de Berlín cayó, pero especialmente desde 2015 se construyen en la Unión Europea muchos tipos diferentes de muros para mantener a los refugiados y migrantes fuera de Europa. El informe El negocio de la construcción de muros examina cómo el negocio se ha visto impulsado por una expansión masiva del gasto público en seguridad fronteriza por parte de la Unión y sus Estados miembros. Los que más se benefician de los muros que se están construyendo en Europa son las compañías armamentísticas más grandes, particularmente Thales, Airbus o Leonardo. Han estado involucrados en los diferentes tipos de muro que vemos emerger en toda Europa, no solo los muros terrestres, sino también los muros marítimos, que son todas las operaciones marítimas destinadas a evitar que los refugiados lleguen a Europa. El informe revela que las empresas han cosechado beneficios de al menos 900 millones de euros gracias a la inversión de los países de la UE en muros y valles desde el fin de la Guerra Fría. El informe subraya que en el presupuesto plurianual la Comisión Europea ha destinado 8.020 millones a su Fondo Integrado de Gestión Fronteriza y al menos un total de 1.900 millones en sus bases de datos de identidad y Eurosur. Los muros no duran en el tiempo. Es hora de derribar los nuevos muros y encontrar diferentes respuestas a las razones sociales por las que las personas tienen que huir y abandonar sus hogares. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? En Europa, según un estudio de Eurostat, los belgas son los más felices, a pesar de que tienen pocos días de sol y apenas sonríen. España es el 6º país más feliz de la UE, mientras que en Letonia el 28% afirma no ser feliz nunca o casi nunca.
Pese a sus pocos días de sol al año, Bélgica es el país más feliz de Europa. Según la última encuesta de Eurostat, el 76% de los belgas, junto a los holandeses, austriacos y finlandeses, reconocen sentirse felices. Estoy seguro de que estamos entre los primeros de la lista. Estamos entre los más felices, sí. Quizás los belgas sean los más felices de Europa porque tienen facilidad para llegar a un acuerdo, aceptar las situaciones en las que viven. No sé si tienen grandes expectativas. Si no es el caso, es más fácil ser más feliz. Me siento bastante feliz ahora mismo. Decir que todos los belgas son felices no creo que sea cierto. Creo que la felicidad llega con la satisfacción personal y lo satisfecho que uno está con su vida. Tenemos un gobierno democrático. No es el caso de muchos países en el mundo. Tenemos suerte de poder decir lo que queramos sin ir a prisión, por ejemplo. Somos afortunados, pero quizá no seamos conscientes de ello. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.